Buenos días. El tema de hoy vamos a estar trabajando de vuelta en el tema de poder y liderazgo. Este es un tema recurrente, simplemente porque desarrollar nuestras habilidades de líderes nos va a permitir a nosotros ser mejores negociadores. En no toda instancia nosotros vamos a ser líderes de un equipo. Lo que quiere decir esto es de que no siempre vamos a nosotros tener que marcar la pauta, orientar al grupo hacia el destino que nos pensamos nosotros nos va a llevar hacia una victoria o hacia un resultado que sea beneficioso para todos. Lo que sí quiere decir es de que muchos de nosotros nos vamos a estar en instancias, en un proceso de negociación, en las cuales tengamos que liderar un proceso específico, aprender estas habilidades de liderazgo y aprender cómo utilizar el poder que conlleva el uso de ellas, es una excelente forma de permitirnos a nosotros este manejo de estas situaciones de forma más eficiente, de forma más creativa y por último poder entonces agregar al grupo aún como líderes de instancias particulares. Entonces, el tema de hoy es poder y liderazgo. Quería empezar con un poco de definiciones porque aquí es importante que tengamos perspectivas, ideologías que nos puedan construir en nuestra perspectiva, que nos puedan construir en nuestros argumentos. Max Weber explica que este fenómeno, el fenómeno del liderazgo, como una forma de autoridad legítima por el carisma, es decir, que por una característica personal que hace al líder una persona extraordinariamente atractiva para el grupo. Entiendan este concepto, una persona extraordinariamente atractiva para el grupo. No necesariamente implica que la persona sea físicamente atractiva para el grupo, aunque sí hay una correlación entre atractivo físico y liderazgo que se ha determinado en varios estudios, pero más bien es un atractivo al que hoy se refiere un atractivo intelectual, un atractivo carismático, un atractivo ideológico, y eso es lo que hace de que el grupo sienta de que esa persona está en mejor capacidad de poner al grupo en una dirección o en una posición que sea mutuamente beneficiosa. Estudios posteriores se centran en identificar qué características poseían el carisma. Se llegó a la conclusión de que el carisma no existe, interesantemente, sino que es solo una explicación para referirse a que en determinadas circunstancias aparece el hombre, entiéndase hombre o mujer, pero en el tiempo de Weber sí se refería a hombre, que el grupo necesita para que lo guíe. Es simplemente el carisma del líder, es simplemente el reflejo de las habilidades que tiene, que hace que un grupo lo haga más y lo haga más sobresaliente, lo ponga en una posición de mayor exposición que el resto de las personas. Entonces, el liderazgo es una importante función, por supuesto, que ha de ser desempeñada en un grupo. Esta función es la misma de representación del grupo, porque el líder también, de cierta forma, tiene que representar los intereses del grupo de forma manifiesta, no de forma implícita, sino de forma tácita. Lo que esto significa es de que el líder, de alguna forma, tiene que actuar como si él o ella amalgamase los intereses del grupo, de tal manera que cualquier persona externa al grupo notaría de que el líder en cierta forma repite o representa un patrón de comportamiento o un patrón de actitudes que son generalizables en el grupo en el que estamos hablando. Entonces, por lo tanto, el liderazgo no surge de un conjunto de características personales, sino de que consiste en exigencias específicas de rol que ha de ser satisfecha. Exigencias establecidas por el grupo. Y ahí justamente lo que yo refiero. Si esta persona tiene la habilidad de representar los diferentes matices, los diferentes intereses del grupo, de forma amalgamada, de forma en la cual uno puede realmente determinar de que es un punto focal, un punto medio, un punto conciliado, entonces definitivamente ese líder está cumpliendo con las funciones. Ahora, el rol del líder está vinculado con el rol de sus seguidores. Y como todo rol, este se vincula con las expectativas que el grupo tiene. Por ello, para comprender el liderazgo, se tiene que comprender tanto al líder como a los componentes de la estructura grupal. Se podría inclusive llegar a decir de que se puede entender a el grupo de
a raíz de cómo el líder se comporta. Hay inclusive situaciones de liderazgo extremo, de liderazgo autoritario, que es más bien en todo caso una tiranía, que igual aún así representa en muchas formas los intereses del grupo. Nunca un tirano llega al poder de forma en la cual esté representando sus propios intereses y los de nadie más. Obviamente, cualquier situación de tiranía o cualquier situación de opresión y represión política, económica, bueno, militar inclusive, también de cierta forma es una extensión de los intereses de un grupo, no todo el grupo de representantes, pero por lo menos un grupo de personas que mantienen un control, de una hegemonía, digamos, ¿no? Y entonces es por eso que es importante de que cuando nosotros estudiamos o procuramos entender dinámicas de grupo y dinámicas intragrupales en las cuales existe un líder, obviamente, es importante valorar cómo es que se reflejan tanto el líder y el grupo en sus actitudes mutuamente. Ahora, el liderazgo es el resultado de la interacción de 4 variables. Una, la personalidad del líder. Es determinante de que para que el líder pueda cumplir en sus funciones como tal, tiene que poder representar un tipo, o tiene que más bien presentar un tipo de características, un tipo de actitudes, aptitudes, una personalidad en general que sea un reflejo de aquello que el grupo más busca a la hora de querer ser representados. Entonces, la personalidad del líder como un reflejo va a influir tremendamente. Y esto es un concepto de que ustedes tienen que estar muy claros. No quiere decir de que el líder tenga o no personalidad, sino más bien, o sea, personalidad en sentido semántico de la palabra, sino más bien la personalidad. ¿Qué tipo de personalidad tiene? Porque hay líderes que no siempre son carismáticos, hay líderes que no siempre son vocales, hay líderes inclusive que ni siquiera son expresivos y sobresalen del grupo. Hay líderes que simplemente a veces con su opinión, con su mera opinión, automáticamente definen el comportamiento del grupo al cual representan. Hay líderes que están rompiendo tradicionalmente con el rol del líder agresivo, aguerrido, de que está marcando la pauta, el más vocal, el más fuerte, el más verbal. Hay líderes que justamente que contraponen con todo ese tipo de concepción, con todo ese tipo de estereotipo, y es más, lo único que hacen es emitir opinión o dejar de emitirla. Y entonces el grupo automáticamente se condiciona y condiciona sus acciones a la voluntad y los intereses de este líder. Así que sí es muy importante que entendamos, cuando nos referimos a la personalidad del líder, no nos estamos refiriendo a que el líder o el director o el gerente o quien dirige el proceso, quien lidera el proceso, sobre todo en una negociación, es aquel que es más lideral, o sea, que es más líder tipo que nosotros entendemos en los estereotipos, sino que es más bien aquella persona cuya personalidad amalgama o mejor representa los intereses generales de aquel grupo al cual pertenece. Existe también la personalidad de los seguidores. Bueno, mucho tiene que ver entonces en este caso, y ahí sí podemos encontrar un patrón. No un patrón de sumisión, aunque en muchos casos lo hay, sino más bien un patrón de sublimación, en el cual los miembros del grupo, por lo general, están eligiendo subyugar sus perspectivas y subyugar sus intereses particulares en beneficio del grupo, pero sobre todo en relación al líder que está marcando la pauta. Los seguidores tampoco deben verse como simples vasallos del grupo. En realidad no lo serían porque siempre tiene que existir un líder, pero entonces en cualquier situación en la que usted ha estado, usted automáticamente tendría que ser una persona subyugada, sublimada, sin condición alguna extra, porque simplemente existe un líder, y eso probablemente no es así. Usted probablemente sería una persona que estaría vocalizando sus opiniones y participando activamente. Y entonces también,
de la forma de la cual el grupo participe en una interacción con el líder, mejor dicho, los seguidores participen con una interacción con un líder, va a depender mucho también de las personalidades individuales. No se pueden crear entonces estereotipos de que porque haya un líder tiene que haber seguidores que están condicionados completamente o simplemente condicionados, simplemente están siendo liderados, dirigidos, orientados, facilitados, como dijimos la vez pasada. Y eso es como tiene que visualizarse. De vuelta, cada grupo y cada líder, cada grupo de seguidores, entiéndase, y cada líder tienen experiencias personales y tienen características que son absolutamente únicas de la misma forma que es la condición humana. Y entonces, a menos de que nosotros hagamos un estudio detallado o por lo menos un proceso de observación calificativo, pero sobre todo meticuloso, no podemos entonces ejercer un juicio crítico general, un juicio crítico en el cual se puedan entonces establecer estructuras que sean parte del prejuicio. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?